Muy bien, ya estamos en un nuevo capítulo de la Mesa 13 que desde la semana pasada comenzó un nuevo ciclo de entrevistas, esta vez asociados con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES. Esta semana estamos con Sofía Donoso, que es socióloga, investigadora adjunta de la línea de conflicto político y social del COES. ¿Cómo estás, Sofía? Muchas gracias por estar en la Mesa 13. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y estamos con Emanuel Barocet, que es investigadora principal de la línea de conflicto político y social del COES, también es doctora en sociología. Emanuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Mesa 13. Muchas gracias. El tema que nos convoca hoy es la crisis de legitimidad que hay en la sociedad y la posibilidad, una pregunta inquietante que probablemente todos nos hemos hecho durante todo este tiempo, que es, cuando termine la crisis sanitaria, cuando termine la pandemia, ¿se viene un reestallido social? ¿Puede volver a ocurrir algo así? ¿Qué dices, Emanuel? ¿Puede volver a pasar algo así? Lo que nos dice la gente en terreno es que sí, habría reestallido. Algunos lo señalan con esperanza y otros, la verdad, resignados. Entonces, hay como una sensación de que muchos de los problemas no han sido resueltos desde octubre, que se han agudizado recientemente. Así que sí, muchos señalan que no ven otra opción que volver al estallido. Pero nosotros no tenemos una bola de cristal, podemos dar cuenta de lo que nos señala la gente, Esto no es pero no tarot, podemos digamos. decir, claro, no podemos decir qué va a pasar o qué no va a pasar, sino dar cuenta de lo que nos dice la gente. Ya, pero hagamos el tránsito hacia atrás. ¿Dónde estábamos? ¿De dónde veníamos antes del 18 de octubre del año pasado? ¿Cuál era la situación de las protestas sociales que vimos con mayor y menor intensidad ir y venir en la década anterior, digamos? Bueno, el COES, el Centro de Estudio de Conflicto y de Cohesión Social, tiene un observatorio de conflicto, una de sus principales temáticas, ¿cierto?, que ha reunido datos sobre lo que nosotros denominamos política contenciosa, o sea, protestas de distinto índole, entre el 2009 y el 2019. Esta base de datos sobre distintas protestas y olas de protestas se basa en lo que los periódicos reportan, ¿ya? Es una base de datos que se construye en base a los diarios, ¿Ya? Tanto regionales como nacionales. Entonces es una base de datos muy, muy completa, la más completa, sin lugar a dudas, a la cual tenemos acceso en Chile, ¿cierto?, para estudiar el conflicto social. Y esos datos permiten, ¿cierto?, dar cuenta de las tendencias generales del conflicto social y las protestas en los últimos 10 años, que todos sabemos que los últimos 10 años han sido bien particulares, ¿cierto?, en la política y en el acontecer nacional. Claro, distinto a los 10 anteriores, digamos, por decirlo así, ¿no? Por de pronto. O sea, empezamos el 2011 con una tremenda movilización liderada por los estudiantes, y después de eso hemos tenido varios pics de protesta. Hemos tenido protesta el 2014 a propósito de la reforma laboral, el 2016 se activó de manera muy intensa, ¿cierto?, el movimiento No Más AFP, en los últimos años de 2015 en adelante el movimiento feminista, ¿cierto? Bueno, y este gran estallido social el 2019. Claro. Entonces hemos tenido como un aumento de conflictividad social expresado en protestas en la calle, ¿cierto?, en protestas públicas, en lugares públicos, que son las protestas que los medios de comunicación cubren, ¿cierto?, y las que por lo tanto están incluidas en esta base de datos que trabajamos en el COES. A propósito, entonces ha habido como una tendencia general al alza de la protesta y la conflictividad, eso sin lugar a dudas. ya, eso venía, eso era una tendencia. A propósito, solo para entender, cuando hablamos de protesta, y a propósito de la mención a los medios de comunicación, ¿estamos hablando siempre de la protesta que deviene en algún grado de conflicto violento en la calle, o estamos hablando solo de todos los movimientos posibles, digamos? Sí, estamos hablando de acciones contenciosas, de modos de protestas en lugares públicos, ¿cierto? Y esto va desde una huelga de hambre, si es que alguien se quema lo bonzo, o, por ejemplo, la movilización del 25 de octubre del año pasado, cuando salieron más de 1 millón de personas a la calle, ¿cierto? Todo ese rango de tipos de La marcha del protesta, 8M también vale. También, obviamente. Entonces, todo tipo de manifestación que se realiza en un lugar público. Esos son los eventos que cubrimos nosotros en esta base de datos y que analizamos en el COES. Eso significa, Emanuel, que, por decirlo así, perdona el rasquerío de metáfora, digamos, pero es como una tetera que donde el agua se va calentando de a poco y que termina hirviendo. Sí, yo creo que lo que observamos en el caso de Chile es que venía esa ola desde el 2011, cuando se empieza a mostrar que en realidad
el sueño de la meritocracia y de acceder a un nivel de vida estable no se está cumpliendo, porque además de lo que señaló Sofía, está el ciclo del endeudamiento, ¿ya? A partir del momento también en que aumenta el costo de la vida, que baja el precio del cobre a nivel internacional a partir de 2014, se le hace más difícil a las familias chilenas llegar a fin de mes, aumenta la carga en términos de deuda. Entonces había mucho relato de vivir todo esto como un sufrimiento privado, es decir, a mí me cuesta cada vez más enviar a mis hijos a un buen colegio, pero se vivía individualmente, salvo sectorialmente, como decimos, por ejemplo, el medio ambiente, el grupo feminista o No Más AFP. Y efectivamente la olla a presión subió tanto la presión que en octubre todos se dieron cuenta, o muchos se dieron cuenta, que su sufrimiento privado no era solamente un tema personal, que gran parte de la sociedad chilena vivía lo mismo, que podríamos llamar en términos sociológicos la convergencia de las luchas, ¿no? Porque gran parte de esas protestas eran separadas, no se juntaban, y a partir de octubre explota la olla y ahí convergen eso. ¿Y por qué, en tu opinión, explota de manera tan brutal, digamos? ¿Por qué es tan distinto lo que ocurre desde el 18 de octubre en adelante respecto de lo que veníamos observando antes? O sea, diría que en los 5 últimos años antes del estallido ya venía una presión social, ya que efectivamente el observatorio lo rastrea en términos de no solamente la cantidad de conflictos, sino que la cantidad de personas involucradas en los conflictos, en qué regiones del país, con qué resolución de esos conflictos. Hay que considerar también que hay varios conflictos que no tuvieron resolución. El movimiento No Más AFP tomó cada vez más vuelo porque queda más gente llegando a la edad de la jubilación, claro, que se jubilaba con una miseria. Es decir, era cada vez más obvio que había un problema ahí. Así que se van sumando todos estos elementos y sabemos que el programa del presidente Piñera también era un programa de crecimiento económico y lamentablemente a él le toca la economía más lenta, el problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Chile queda en la mitad, digamos, de las dos potencias respecto del cobre en particular. Entonces su programa, que descansaba en una promesa de crecimiento económico, va a quedar corto. Y después vino el tema más bien como de las sensibilidades, de todas las declaraciones desafortunadas de miembros del gobierno cuando la situación se vuelve más compleja, de levantarse más temprano para tomar el metro, que sabemos en qué condiciones está, comprar flores si todo el resto ha aumentado, y así sucesivamente. Y muchos elementos de la vida eran más difíciles de aguantar, ¿ya? El tema de la salud, el tema de las jubilaciones, el tema del costo de la educación, de encontrar un buen trabajo en el mercado laboral, y todo esto se fue sumando. Y el estallido, ya lo ha demostrado el fiscal, no hubo ninguna organización particular, fue bastante espontáneo, y muestra eso, ese hastío generalizado con el sistema. Solo para complementar eso, dale, Sofía. Eso que una cosa interesante, una de las características de las protestas del 2019, del estallido, es que previo al estallido, en general, se podía identificar una demanda clara. En el fondo, las protestas eran por educación, por vivienda, por salud, por pensiones, ligadas a la causa indígena, etc. Y el 2019, a partir del estallido social, un gran porcentaje de las protestas, casi el 70% de las protestas, no tienen como una demanda clara. En el fondo es como como decía Manuel, una agrupación de distintas demandas, ¿cierto? Pero es como un malestar más generalizado, lo que muchos han como acuñado el concepto de dignidad, ¿cierto? Dignidad como transversal en muchas áreas de política pública, ¿cierto? O sea, lo que veía en las murallas, por decirlo así, lo que veías en las murallas, por decirlo así, porque las murallas estaba lleno de peticiones totalmente distintas, digamos. Exacto, pero es como una sumatoria de demandas, claro, con este concepto transversal sobre la dignidad, pero no hay como una demanda clara y tampoco hay una organización clara, ¿cierto? Esto contrasta mucho con, por ejemplo, 2011 el movimiento estudiantil, donde había una confeche, donde habían federaciones en cada universidad, donde los líderes estudiantiles iban al Congreso a debatir, etcétera, etcétera. En el 2019, a pesar de que muchas organizaciones sociales se agruparon en la Mesa de Unidad Social, no había como una conducción, ¿cierto? Emanuel dice, se acaba el superciclo del cobre, comienza un periodo más bajo de crecimiento que abarca todo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, y a Sebastián Piñera, que venía con el programa de crecimiento económico, le toca una situación súper compleja a nivel mundial, entre otras cosas por la guerra comercial.
si le hubiera ido bien económicamente al gobierno, si no hubiera habido esas condiciones, ¿se hubiera comprado tiempo, por decirlo así, a pesar, porque la tensión evidentemente estaba ahí, digamos, pero ¿se hubiera comprado tiempo? A ver, la lección que podemos sacar es que con los 30 años de crecimiento económico que hemos tenido en Chile, efectivamente, las demandas bajan, las demandas desaparecen en la década pasada cuando la situación se hace más compleja y sobre todo cuando la promesa de la educación no se cumple, ¿no? La promesa meritocrática, porque también hay que recordar que hemos tenido muchos hijos e hijas que llegan también a posiciones de poder bastante más rápido que cualquier otro chileno. Entonces, había muchos elementos de malestar. No es muy distinto sustancialmente de otros países, pero sí para el caso de Chile, porque tenemos otra herramienta que usamos, que es una encuesta longitudinal, que se aplica a un grupo de chilenos a los cuales pedimos lo mismo cada año, entonces Ajá. podemos ver la evolución de su pensamiento. Si bien en Chile hace años que había un fuerte rechazo a los partidos políticos, al Congreso, a las autoridades en general, sabemos también el descalabro que hubo con la Iglesia, en el 2009, que la medición se hizo durante las manifestaciones de noviembre en adelante, la verdad es que ya todos los indicadores suben muy cerca del 100% en descontento, en desconfianza hacia las autoridades. Entonces, de todas formas, si hubiera habido crecimiento económico, la pandemia habría parado las cosas porque el crecimiento económico es con base al empleo. Lo que paró la pandemia fundamentalmente es el empleo. Claro. Entonces, de todas formas venía una crisis, que es la crisis sanitaria y económica. Y a propósito de estas herramientas que tú mencionas, la encuesta longitudinal, las herramientas que estaban en lo que decía la Sofía, el Observatorio de Conflicto Social, esa idea de que las declaraciones de algunos ministros, tú mencionaste lo de la compra de flores, en fin, lo de levantarse más temprano para pagar menos en el metro, efectivamente está medido que fueron tan impactantes porque eso pasó como de inmediato que hubo una cierta hipótesis de que eran frases que a la gente le enojaban y uno conocía a 2 o 3 personas, en fin, de su círculo que se enojaban por ese tipo de frases. Pero efectivamente es posible medir esa indignación. O sea, sobre las frases específicas, no. Lo que podemos medir es el grado, por ejemplo, de expresión de determinados sentimientos, como por ejemplo la rabia que la gente puede sentir, que la rabia es un sentimiento muy, muy fuerte. Por ejemplo, la rabia que la gente siente frente a los niveles actuales de desigualdad. ¿Ya? Yeah. Lo que la gente expresa como rabia frente a esto es el 50% de los respondentes. Y la rabia es realmente un sentimiento fuerte. Entonces, Claro. También hay rabia frente al costo de la vida en general en Chile, ahí es más del 50%. Entonces, y hay un momento que no es solamente malestar, es directamente rabia. Que es como un estadio superior, digamos, evidentemente. Y más violento. Sí, también agregar Sofía. a eso que no es casual que tengamos 2 pics de protesta, como explosiones de protesta en gobiernos de derecha. Eso no tampoco es casualidad, porque de una u otra manera, al tener como un enemigo, entre comillas, como más evidente, ¿cierto? Que puede ser un gobierno de derecha que se opone a demandas que han estado sobre la mesa, como una educación pública, como una reforma estructural al sistema de pensiones, etcétera, etcétera. Eso también hace que la gente que sale a protestar esté más unificada, ¿cierto? Es más difuso el enemigo, entre comillas, insisto, cuando Claro. hay un gobierno de centro-izquierda al mando del poder. Ya, ok, tenemos todo el cóctel, está armadito y está la olla a presión, como decía Emanuel. Pero ¿por qué, Sofía, la protesta del 18 de octubre en adelante es tan violenta, tanto más violenta? Ya no, ya describiste que eran múltiples peticiones cruzadas por la palabra dignidad, que hace sentido, pero ¿por qué es tan violento? Mira, o sea, eso sí lo tenemos súper medido en comparación a años anteriores, el nivel de violencia, si lo medimos tanto por los repertorios de acción de los manifestantes violentos, pero también por la represión policial, se dispara el 2019, o sea, el 2000, para tener un punto de comparación, el 2011, el 24% de las protestas tenían estas características, o sea, o que hubiese represión policial o que en el fondo los manifestantes cometieran algún tipo de acto violento. Y el 2019 el 38% de las protestas son violentas. O sea, claramente la violencia se dispara el 2019.
Mira, yo creo que está la razón, no la sabemos así a ciencia cierta, ¿no? Pero tiene mucho que ver con lo que señalaba Manuel, o sea, la rabia que hay acumulada, ¿cierto? Que viene acumulándose a lo largo de la última década. Yo creo que en el fondo produce un descontrol social. Y eso no es algo tan único de Chile. O sea, hemos visto Eso, protestas, sí. protestas muy violentas en Francia, y sin ir más lejos, tenemos hoy, ¿cierto?, protestas en Estados Unidos, en Portland, o sea, parece zona de guerra, ¿cierto?, las manifestaciones que hay ahí, los enfrentamientos que hay entre los manifestantes y las fuerzas policiales, ¿cierto? O sea, no es algo tan único de los chilenos, no es que los manifestantes chilenos sean más violentos. Lo que sí tenemos que efectivamente es un grave problema, ¿cierto?, con nuestra fuerza policial, nuestras fuerzas del orden, en cuanto a la represión. Eso ha sido, ¿cierto?, documentado en diversos informes de organismos independientes internacionales, etcétera. Pero efectivamente hay como una escalada de violencia que yo creo que tiene que ver con esta rabia acumulada que hay, y esta sensación de que si es que en el fondo no se manifiesta la gente en la calle de manera como muy, muy marcada, muy disruptiva, ¿cierto? En Chile como que no pasa nada. Es como, yo creo, esa sensación la que ha quedado también como aprendizaje de olas de protestas anteriores, ¿cierto? En las cuales la gente se ha manifestado quizás de manera más pacífica, de manera más organizada, o sea, más mediada por organizaciones sociales, y que en el fondo ha iniciado procesos de reforma de política pública que no han, en el fondo, resuelto los problemas de fondo. Emanuel, ¿tú estás de acuerdo en esa tesis que efectivamente hay en otros países experiencias similares de estallidos así de rotundos como el chileno? Sí, de hecho, en general, los grandes procesos de cambio social son con violencia. O sea, por eso toda la discusión que hubo, la demanda está bien, pero no el medio, perdón, ustedes se acordarán de esa discusión que hubo al Mm. inicio. Cuando uno estudia un poco de historia, los grandes cambios sociales en general se hicieron con procesos violentos o muy violentos. Nosotros no llegamos a tener un proceso revolucionario, pero a partir del momento en que hay muertos, y hubo bastante en Chile, o gente que pierde ojos, efectivamente son procesos violentos. Pero, por ejemplo, podemos comparar con los chalecos amarillos, lo que decía Sofía, fue un año entero de violencia. Tenemos el caso del Líbano, donde hubo un sublevamiento también muy fuerte de la juventud después del aumento de un impuesto a WhatsApp. Sí. Recordemos el caso de Ecuador el año pasado. Entonces, sí es una forma bastante habitual de enfrentar la no resolución de problemas sociales. Pero no es propia de nuestro tiempo. Tú dices que ha estado presente siempre en la historia, digamos. Sí, porque todo depende de la capacidad de escucha y resolución que tengan los gobiernos. Entonces, si se acumula una demanda que no se resuelve y pasa mucho tiempo, efectivamente es problemático. Es lo que vemos ahora, que después de 4 meses de pandemia, muchas de las demandas sociales de los chinos no están resueltas, ¿no? Para todo el caso, por ejemplo, clase media. Lo interesante lo que pasa ahora es que una resolución mediante la vía privada del retiro del 10% de las familias va a llegar de manera mucho más universal a los chilenos respecto de fondos privados. Aún no han llegado las medidas más de tipo público, más de tipo universal. Entonces hay esa sensación de que uno pide y no pasa nada. Y no se le da. Ahora, lo que nos lleva precisamente a la pregunta original, digamos. ¿Se viene el reestallido más allá de que yo entiendo que ustedes no leen el tarot ni tienen bolas de cristal, digamos, pero ¿están las condiciones todavía para un reestallido? Mira, yo creo que la pandemia, bueno, todo el mundo está enfrentando la pandemia, todos los gobiernos del mundo están enfrentando la pandemia. Algunos gobiernos se han visto favorecidos, ¿cierto?, por la pandemia, en el sentido de que han hecho un buen manejo de la pandemia y sus niveles de aprobación han subido, ¿cierto? Y no sé, tenemos la líder neozelandesa, que es tremendamente popular, Angela Merkel, que transversalmente en todos los sectores políticos en Alemania, en el fondo, es reconocida como una líder que ha manejado la pandemia de manera buena, ¿cierto? Yo creo que en Chile, en contraste, hay bastante consenso, yo diría, bueno, de que en el fondo, bueno, las cifras lo muestran, ¿cierto? Que la pandemia no se ha manejado de manera muy, muy adecuada, entre que las soluciones y las ayudas tanto las clases más empobrecidas de nuestra sociedad como las clases medias ha llegado tarde, ¿cierto? Tenemos, o sea, ya la cantidad de memes, ¿cierto?, y bromas que se hacen con respecto a los distintos paquetes de medidas que se van reformando y van saliendo de a poco, ¿cierto? Han sido bien recurrentes, y la gente lo ha pasado muy mal. Ese
ese malestar yo creo que solamente va a alimentar el malestar que ya existía. Por otra parte, también hay miedo a contagiarse y una protesta es un acto, ¿cierto?, en que la gente, hay mucha aglomeración y la gente seguramente va a tener miedo a salir a manifestarse nuevamente. Ahora, yo creo que cuando la gente siente que en el fondo no tiene nada que perder, porque lo ha perdido todo un poco, y yo creo que hay mucha gente que siente eso, que su familia lo ha pasado muy, muy mal durante esta pandemia, no tiene más otra herramienta que salir a manifestarse. Entonces, yo tendería a pensar que este malestar sobre el cual hemos conversado solamente se ha incrementado producto de todas las consecuencias sociales y económicas de la pandemia y que eso se va a expresar tarde o temprano en las calles. Emanuel, y si hay un reestallido, ¿tendría las características que provocan resignación en alguna gente? ¿Veríamos nuevamente el copamiento de una zona como la Plaza Baquedano o la Plaza Italia? ¿O veríamos, qué sé yo, eventos más graves como la destrucción de estaciones del metro? ¿Sería un reestallido con esas características? ¿Es posible vislumbrar algo así? Bueno, eso no sabemos muy bien porque además lo que nos dimos cuenta después del 18 de octubre es que el aparato de inteligencia para el caso de Chile era como bien limitado. Quizá habrá hecho un trabajo un poco más profundo últimamente, pero hubo muy poca capacidad de explicar lo que pasaba. Obviamente que con la pandemia es complejo, no sé, sabemos lo difícil que es desplazarse en Santiago, pensar en grandes aglomeraciones en el centro es difícil, pero sí lo que hemos visto con la protesta del hambre, ¿no? El 18 de mayo, protestas en los barrios hay todo el tiempo, el tema es que no están cubiertas por los medios de comunicación en general, o sea, Sí. no es que no existan, No, claro. hay constantemente, Antofagasta, En bueno, Peñalolén. claro. Entonces, no es que no estén, esas manifestaciones de descontento continuo están. Los cerolazos, que también escuchamos hace 2 semanas atrás de nuevo, el lema Chile despertó. Entonces, sigue la protesta, está acá presente, el malestar sigue expresándose. ¿Y cómo va a rebrotar si salimos de la pandemia, que no sabemos muy bien ni cómo ni cuándo? Es difícil. Lo que sí viene es el proceso constitucional, pero también nuestra sensación es que hay una parte de la población que está tan molesta que tampoco cree mucho que el proceso institucional, de cambio constitucional, sea la solución. Temen que el proceso sea capturado por lo que llaman la élite de siempre. Claro, y en ese sentido no solucionaría nada. A propósito de eso mismo, lo último, ¿es posible pensar, porque aquí lo que ustedes plantean es que hay una crisis de legitimidad que es evidente, con una crítica muy feroz a la élite, pero ¿es posible pensar en que parte de esa élite o alguna parte que esté menos deslegitimada, por decirlo así, sea capaz de reconducir un diálogo? Estoy pensando en una experiencia como por ejemplo la israelí, donde de alguna manera una comisión independiente nombrada, pero nombrada por el gobierno, dio curso a una conversación con una masa de manifestantes que también era informe, era difícil de manejar. ¿Ven como posible que haya algunos liderazgos que puedan reconducir o conducir un malestar como el chileno? Yo en lo personal lo veo bien difícil, o sea, como decía Manuel, está el nivel de deslegitimación de nuestras autoridades políticas y eso es bien transversal, o sea, va desde la derecha más dura hasta los nuevos actores que han emergido como las distintas organizaciones que componen el Frente Amplio. Hay mucha desconfianza. Ahora yo creo que el proceso constituyente, si es que se da de manera abierta, democrática, bueno, ahora tenemos el tema de la participación de las mujeres, etcétera, yo creo que puede ser una oportunidad que encauce el malestar existente. Uh-huh. No va a convencer a todos, pero si es que uno logra mostrar resultados pronto, ¿cierto?, de lo que significa esa discusión política, en la vida cotidiana la gente, en el fondo el desafío es aterrizar qué significa la Constitución y el cambio constitucional en la vida cotidiana de las personas, ¿cierto? Y eso yo creo que más bien, más que armar una comisión o algo así como lo que tú planteas, yo creo que el gran desafío de los políticos, ¿cierto? Las personas que están en distintas instancias de poder,
es en el fondo aterrizar lo que significa ese proceso para las personas y hasta qué punto y en qué medida esos cambios pueden afectar y mejorar y alivianar un poco la carga, la deuda, el peso, ¿cierto?, que los chilenos y chilenas parecen tener en sus vidas, ¿cierto? ¿Es la solución de esos aspectos de carácter simbólico, Emanuel, la solución o se trata más bien de proveer algunos bienes públicos que son concretos? Estoy pensando, qué sé yo, por ejemplo, en el tema de las pensiones, digamos. ¿Por dónde pasa la solución para terminar, Emanuel? A ver, las dos dimensiones son muy importantes. Está más que claro que hoy en día Chile necesita una reforma de su sistema de ayuda social. Uno de los problemas que hemos tenido recientemente es que el gobierno ha tenido que diseñar sobre la marcha nuevas herramientas, lo que muestra que teníamos un sistema de protección social que alcanzaba para un grupo muy reducido de la población. Todo el resto hubo que armarlo, por eso la lentitud de las discusiones en el Congreso. Entonces, ahí hay una dificultad para encarar lo que va a venir, pero hay poca elasticidad en este momento respecto de la respuesta del gobierno y de compartir un poco el poder. Siguiendo con lo que señalaba Sofía, hemos visto un intento de mesa un poco más transversal, ¿no? Se acordarán hace unos 2 meses, Claro. pero en realidad fue tomado como algo paternalista desde el gobierno y un tema solamente técnico. Entonces, en ese sentido no es una discusión abierta. Y eso, la verdad, que el tema de la discusión abierta entre chilenos sin paternalismo y con un supuesto de igualdad entre todos, eso es el gran desafío que nos queda. Emanuel Baroset, doctora en Sociología, investigadora principal del área de conflicto político y social de COES, y Sofía Donoso, socióloga, investigadora adjunta de la misma área, hoy en la Mesa 13. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, Emanuel, Sofía.